Las promesas se cumplen. Y esta es la promesa que yo os hice la última vez que estuve aquí. Tratamos el tema solo ante el peligro, primera parte. Y os dije, la próxima vez que esté con vosotros trataremos solo ante el peligro, segunda parte. Porque, como pasa en las series, ¿verdad? Hoy en las series de televisión, las películas, etcétera, hay continuos capítulos. Bueno, pues también en este caso a mí me ha importado presentaros a vosotros este capítulo que para mí es extraordinario y maravilloso acerca de este tema, solo ante el peligro. Ahora os saludo, buenos días a todos, encantado de saludaros, de veros de nuevo, de compartir con vosotros el mensaje de esta mañana y de estar aquí en la iglesia, una iglesia que yo ya sabéis que tengo un especial afecto y cariño desde hace muchos años. Para aquellos que no lo sabéis, yo estuve en su momento aquí en la iglesia como pastor, hace ya algunos periodos de tiempo, y eso se nota en el pelo que uno lleva, como sabéis, que va adquiriendo esa experiencia de los años después de estar en otras iglesias también, no solo en Sagunto, y va adquiriendo un cierto color blanco, como observáis. Tengo que deciros que de todas maneras a mí me gusta más el color blanco que el color negro, así que estoy encantado de que eso siga creciendo y siga aumentando ese color. Así que estoy encantado de estar con vosotros, de compartir esta mañana y de poder abarcar esta segunda parte de este tema que vais a ver de qué trata. Aquellos que estuvisteis aquí la otra vez y escuchasteis la primera parte, seguramente vais a recordarlo enseguida. Quiero introducirme en el tema hablándoos acerca de este texto que ha leído nuestro hermano hace un momento en la lectura, Hebreos 5, 7 al 9, que es el pasaje en el Nuevo Testamento, el pasaje que más profundamente expresa y explica la profunda y extraordinaria humanidad de Jesús, de Cristo. Esa plena humanidad que se refleja en estos versículos. Aparece verdaderamente como hombre Jesús aquí, en la plenitud de que nosotros podemos entender o comprender hoy en día. Y en estos versículos se traza el momento más dramático, más terrible de la experiencia de la prueba sufrida por Jesús en esta tierra, en este mundo, y en el momento más tremendo de su vida, aquí en Hebreos. Lo vimos en su momento cuando hablamos del huerto de los olivos, de Getsemaní. Pero en este pasaje, quizás mejor que ningún otro, podemos comprender el sacrificio de Cristo. ¿Hasta dónde llegó Jesús por nosotros? ¿Hasta dónde estuvo capaz o estuvo dispuesto a llegar por nosotros en esta tierra a nivel humano, en su naturaleza humana? Y es clave este texto que habéis escuchado y que se ha leído para la comprensión del misterio, del maravilloso, extraordinario mensaje de nuestra redención, de nuestra salvación. El cuadro, imaginaos un poquito la escena, porque vamos a recordar un poco, así a simple vista, este cuadro sorprende y choca en un principio. Cuando uno lo lee y lo compara y lo relaciona con Getsemaní en los Evangelios, con el huerto de los olivos, en donde, como os dije la última vez, he estado en varias ocasiones y ha sido una experiencia hermosa porque he estado durante el día y también al anochecer, ¿verdad? Recordando un poco la experiencia que Jesús había tenido en ese momento. Realmente puedo deciros que choca y sorprende en principio porque él había predicho, Jesús, durante múltiples ocasiones, hay textos en los Evangelios que sabéis, su muerte, su sufrimiento. Él había dicho en múltiples ocasiones que iba a morir, de qué iba a morir y los sufrimientos que iba a padecer y que iba a sufrir. Por ejemplo, encontramos algún texto, simplemente os lo doy como referencia, no podremos detenernos mucho en los versículos y en los textos, Juan 10, 17 al 18. Entonces, tenemos que preguntarnos cómo puede ahora suplicar ser librado de la muerte. Si él la había anunciado, si él la había predicho, si él la había comunicado a sus discípulos en diferentes ocasiones. Pero recordad, aquí vemos especialmente esa humanidad de Jesús. No es lo mismo decir las cosas que tener que vivirlas, que tener que pasar por ellas. Jesús, mientras lo decía, sí, sabía, predecía, conocía lo que iba a ser su experiencia. Pero otra cosa es cuando se acerca el momento, cuando se acerca toda la situación y uno tiene que afrontarla. Imaginaos cualquier situación en nuestra vida.
Una cosa es que pensemos lo que nos puede pasar, imaginaos un accidente en un vehículo, en un coche, y otra cosa es cuando lo vemos, estamos cerca de él, vemos que va a sucedernos y nos sucede, y ese accidente afecta a nuestra vida, a nuestra persona, a nuestro vehículo o a las personas que van con nosotros en ese coche, en ese auto. Jesús, a medida que se acerca, eso cambia en su perspectiva, en su visión. Aquel que había tenido oraciones que parecían siempre iluminadas por la serenidad, por la seguridad, llenas de enorme confianza hacia su Padre, ¿cómo puede ahora en la angustia lanzar gritos? Después vamos a comentarlo, y derramar lágrimas. Él siempre había dicho, incluso en ciertos momentos, recordaréis algún texto en los evangelios, que levanta la mirada, eleva los brazos como hacían los judíos habitualmente, y dice, gracias Padre, porque sé que siempre me escuchas. ¿Cómo es que ahora nos dice el texto que lanza gritos y derrama lágrimas? Hay detalles, como vais a ver, que no están en el Huerto de los Olivos, que no están en Getsemaní, pero están aquí. Aquel que no ignoraba nada, que desde el principio de su vida reveló una total obediencia al Padre, ¿cómo puede ahora aprender esa virtud tan especial como es la obediencia? ¿Cómo? Si lo había hecho durante toda su vida. ¿De qué manera? ¿Hasta qué punto? ¿Cómo puede decirse que es libre el que aprende la obediencia solo bajo el látigo del sufrimiento? ¿Cómo podemos decir que realmente el látigo del sufrimiento puede liberarnos, o puede liberar, o podía liberar a Jesús? Vamos a adentrarnos en este momento especial de la historia de la vida de Jesús en esta tierra, en este mundo, y lo que significó, y lo que significa o puede significar para nosotros. La mayor parte de los especialistas, de aquellos que estudian el libro de Hebreos, tienen claro y establecen que aquí hay una alusión clara a la oración de Jesús en el Huerto de los Olivos, que vimos en la primera parte. Por eso esto es la segunda parte, ¿verdad? Es decir, cosas, aspectos, detalles que sucedieron allí que no nos dice los evangelios. Igual que los evangelios nos dicen ciertos detalles o aspectos que no nos dice aquí Hebreos. Nada dicen los evangelios acerca del fuerte grito ni de las lágrimas que Jesús tuvo en su agonía en Getsemaní. No nos dice nada los evangelios. Pablo en este libro, en Hebreos, lo completa y lo dice. Sin embargo, por este texto está claro que Jesús lloró, derramó lágrimas, y no de cualquier manera allí en Getsemaní. Vamos a ver algunos detalles del texto con más detenimiento, acercándonos, ¿no? Como si fuéramos un poco con un microscopio al texto y ver esos detalles y su significado en Jesús, para Jesús y después para nosotros. Clamor poderoso, nos dice el texto. Clamor poderoso. Es una emoción intensa lo que Jesús está manifestando aquí. Una emoción profunda, de gran significado. ¿Qué le llevó a Jesús a orar no solo de rodillas, como nos dice Lucas 22, sino, cayendo sobre su rostro, como nos dice Mateo 26? No os digo todos los versículos, podéis encontrarlos en estos capítulos. Como uno que se encuentra en gran peligro, solo ante el peligro. De ahí ese título que yo he querido ponerle a estas dos partes que os estoy diciendo. Y grita implorando auxilio, ayuda, en ese momento. En el Antiguo Testamento se utiliza, junto con las lágrimas, con la referencia a las lágrimas, para expresar la oración intensa que tiene el justo, la persona justa en caso de necesidad. Cuando tiene gran necesidad, cuando está muy afligido, muy atribulado, muy afectado, entonces se manifiesta a través de esta expresión. Sobre todo en la cercanía de la muerte. Sobre todo cuando la persona se ve cerca de la muerte. El término que aparece aquí en griego, ektenesteron, esa palabra, fijaos, tiene un significado de extender, estirar, esforzar la voz. Es decir, con la mayor fuerza, con la mayor intensidad que Jesús podía expresar esto con su voz, con su agonía, con sus sentimientos, con sus emociones en este momento. Por tanto, implica, realmente significa un grito fuerte, de lo más fuerte que podáis pensar o imaginar, si alguna vez os ha sucedido alguna experiencia parecida en vuestra vida,
y habéis tenido que gritar intensamente, ¿no? Yo he vivido alguna experiencia de ese tipo, pero esto va mucho más allá, va a la profundidad de Jesús y a su estado de ánimo en ese momento. Él hace lo que hacían los judíos habitualmente, la costumbre judía, que era orar en alta voz, como os acabo de hacer hace un momento en esa expresión, hasta un grado, en el caso de Jesús, que pudo ser escuchado por sus discípulos. Recordad que los evangelios nos dicen que los discípulos estaban a una distancia de un tiro de piedra. Aproximadamente se calcula que entre 30 y 40 metros que estaba. Y ellos escucharon, imaginaos un grito en la noche, en el silencio de la noche, un grito, varios gritos, muchos gritos, intensos y profundos, como Jesús hace en ese momento. Los discípulos lo escuchan, los discípulos están a distancia observando y viendo lo que a Jesús le está pasando. Dice el texto lágrimas, como os he comentado. Jesús suplicó a Dios con lágrimas, a su Padre, con el que había estado toda su vida a lo largo de los 3 años, casi y medio, que se estaba acercando, siempre plácido, tranquilo, sereno, confiado, y diciendo: el Padre y yo uno somos. Yo he venido a revelar al Padre, a mostrar su carácter. Llora ante el Padre. Llora ante el Padre. Y con lágrimas muy profundas. Jesús había llorado otras veces. Había llorado, recordad, los textos bíblicos nos hablan por la muerte de Lázaro. El texto más corto de la Biblia, ¿no? Jesús lloró en Juan 11:35. Y por Jerusalén. Lucas 19:41 nos dice que él lloró por Jerusalén, porque veía lo que venía y que iba a pasar por Jerusalén. Ahora derrama sus lágrimas de una forma tan profunda en el momento de clímax de su lucha espiritual. Su lucha espiritual en ese momento con el Padre. Una noche de agonía que nos recuerda la noche que vivió Jacob. ¿Recordáis? Oseas nos dice, Oseas 12:4, cuando lloró e imploró gracia y prevaleció. Esa noche de angustia, esa noche tremenda que vivió Jacob también, y que es un poco el reflejo, ¿no? El tipo de lo que vemos ahora en Jesús, a un nivel, por supuesto, mucho más intenso y profundo. Dice en los días de su carne, nos dice el texto, nos señala hacia el tiempo que Cristo vivió en esta tierra, especialmente en esos días antes de su muerte y en su condición humana. La frase se refiere seguramente a toda esa vida terrestre, la vida humana que Jesús vivió, su vida en carne humana, como Él la vivió con nosotros. Recordad algo muy importante. Jesús no solo tenía su naturaleza humana, tenía su naturaleza divina. También. Por tanto, afrontar esto, tened en cuenta esto, que es algo tremendamente, por eso hablamos de una gran prueba, una gran tentación para Jesús, porque era afrontar esto sabiendo que tenía la naturaleza divina y que podría usarla para librarse de ese momento, para no ir hasta el final, para no cumplir esa misión y ese mensaje hasta el final. Pero las palabras que siguen, veis, son concretas. El texto: oraciones y súplicas, clamor poderoso, lágrimas, y que nos habla acerca de la profunda agonía que Jesús tiene en ese momento. Tan profunda que, como vais a ver, le lleva a ciertas consecuencias cuando está en la cruz después también. Habla de oraciones, ruegos y súplicas. El texto. Son actos repetidos, actos incesantes y perseverantes. Recordad que Jesús, si recordáis la primera parte, fue una y otra vez al lado de sus discípulos para decirles: ¿qué hacéis? ¿No podéis dormir? ¿No podéis velar conmigo un tiempo? Fue varias veces en esa angustia, en esa tremenda inquietud que Jesús estaba viviendo. Volvía, iba, volvía. Es un estado de ansiedad muy alto en cualquier persona que hoy conocemos perfectamente. Por tanto, fue la experiencia más profunda humanamente que Jesús vivió ahí en Getsemaní. No fue tan profunda en la cruz, no fue tan profunda ni tan trascendente en la cruz. Por eso me ha importado centrarme en Jesús en este momento de su historia, porque muchas veces se habla demasiado o continuamente de la cruz y no se piensa cómo llegó Jesús a la cruz, qué hizo, qué decidió, cuánto estuvo dispuesto a hacer para que finalmente pudiese llegar a la cruz. Las palabras que aquí encontramos en el griego original hablan de un fuerte grito de angustia, como nos presenta
Apocalipsis 21:4. Un grito de angustia de alguien que se ve ante la muerte y que se ve cercano a la muerte y a morir. Es una expresión de espanto, de terrible tensión que tiene la persona, en este caso Jesús. Esto no tiene paralelo en todo el Nuevo Testamento. No hay ninguna referencia en todo el Nuevo Testamento a esta intensidad, a esta fuerza que alguien, en este caso Jesús, vive y experimenta en ese momento. Allí en Getsemaní y tal y como vemos en el libro de Hebreos. Por tanto, habla de la agudeza de su dolor, la profundidad de su angustia, el ardor, la intensidad de su oración. Y el verbo que se utiliza aquí también para ofrecer, dice, ¿verdad? Ofreció eso, lágrimas, súplicas, ruegos. Hace referencia esta palabra que se utiliza aquí, prosenektas, en griego, a un acto sacerdotal. Era el acto que Jesús estaba entregándose y dándose como un sacerdote para poder ser después verdaderamente lo que llegó a ser declarado como sacerdote, sumo sacerdote en el cielo por el Padre en el santuario celestial. Por tanto, estaba haciendo un acto sacerdotal. Lo encontramos, por ejemplo, en Hebreos 5:1, hablando de los sacerdotes del santuario terrenal, dice, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Hablaba de la función que ellos tenían que hacer. Es lo que hace Jesús con relación a ese acto sacerdotal ya antes en esta tierra, antes de subir al cielo y de presentar, antes de su muerte y antes de presentar su sacrificio, como un acto sacerdotal de entrega y determinación y disposición para llevar hasta el final la misión, para llevar a cabo su obra, para llevar a cabo al final el cumplimiento de lo que estaba predicho acerca de él. Es un acontecimiento dramático en la existencia de Jesús. Toda su existencia se hallaba en peligro. Su naturaleza humana estaba en peligro. Solo ante el peligro, porque si cedía, si no superaba, si no vencía esa tentación, Jesús tendría los efectos sobre su naturaleza humana. Pensaos algo importante. Esta victoria es una reflexión mía personal que os quiero decir. Es parte de por qué Jesús va a llevar su naturaleza humana por la eternidad. Porque Él llegó a este punto y llegó al final a la cruz. Y por eso esa naturaleza va a perdurar con Él, porque obtuvo esa victoria y obtuvo ese resultado con esa naturaleza humana. Y va a perdurar con nosotros y la veremos y estaremos con Él, con esa naturaleza, con la que Él venció, con la que Él logró una extraordinaria y definitiva victoria y fue aceptado por el Padre, como sabemos al final. Cristo sintió el peso del dolor con toda su fuerza. Su naturaleza divina no le proporcionaba escape y si era un escape tendría las consecuencias de la pérdida de su obra, de su misión y sobre todo tendría los efectos sobre nosotros en el plan de redención y de salvación. Su angustia frente al sufrimiento y la muerte revela hasta qué punto compartió los sentimientos más naturales y profundos nuestros del ser humano. ¿Quién de nosotros no ha pasado por experiencias de gran sufrimiento o de momentos de lágrimas, momentos de ruegos, de súplicas? Yo he vivido experiencias de ese tipo en mi vida, hermanos, en diferentes momentos. Seguramente incomparable con lo que Jesús vivió, por supuesto, pero también seguro que vosotros habéis vivido, o quizás algunos estáis viviendo alguna experiencia de ese tipo, de una profunda intensidad en vuestra vida, por diferentes motivos o razones. Fijaos que es muy importante porque nos dice el texto bíblico de Corintios algo tremendo. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Segunda de Corintios 5:21. Y además dice algo muy importante que es definitivo en esta situación con Jesús. Fijaos si es definitivo en Isaías 59:2 y 53:6. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división, Padre e Hijo, división, entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar, separar, distanciar de vosotros su rostro para no oír. Este es el momento que Jesús más le dolía, más le afectaba, más era su profundo dolor y más intenso. El verse separado, dividido del Padre que durante toda su vida había estado unido a Él y estaba continuamente en contacto, en relación con Él. De pronto, el pecado, de pronto la carga que Él tenía que llevar y afrontar, y la decisión que estaba a punto de tomar para hacerlo,
era lo que llevaba a que el Padre pudiera ocultar su rostro y pudiera haber una división entre Él y Jesús, su Hijo, nuestro Salvador. Experimentando la mayor de las tragedias humanas, el abandono. ¿Recordáis? En la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa profunda separación, esa profunda distancia. Fijaos lo que dice Ellen White. Dice algo extraordinario acerca de Jesús en Mensajes Selectos, página 93. Dice: el capitán de nuestra salvación fue perfeccionado mediante sufrimientos. Su alma fue convertida en una ofrenda por el pecado. Fue necesario que una terrible oscuridad envolviera su alma. Terrible oscuridad. ¿Veis la imagen? Un poco para representar esa idea. Debido a que le fueron retirados el amor y el favor del Padre. El amor y el favor del Padre. Porque ocupaba el lugar del pecador. Y cada pecador debe experimentar esa oscuridad. Cada pecador debe experimentar esa oscuridad. Puede ser que en nuestra vida la hayamos experimentado en algún momento, puede ser que la experimentemos en algún momento. El justo tuvo que sufrir la condenación y la ira de Dios, no como si fuera un castigo, pues el corazón de Dios sufrió con intensísimo dolor. El corazón de Dios sufrió, como sufre por cada uno de nosotros. Sin pecado alguno, estaba sufriendo el castigo del pecado. Esta separación de los poderes divinos, escuchad esto, nunca más volverá a ocurrir en todos los siglos venideros. Nunca más. Fijaos hasta dónde llegó Jesús, hasta dónde estaba llegando Jesús en su experiencia con su Padre. No sé si habéis tenido la ocasión de ver alguna trituradora de coches. ¿Alguno de los que estáis aquí ha visto una trituradora de coches? ¿Cómo funciona? ¿Qué te parece? Brevemente, cuéntame lo que viste. ¿Cómo era tratado el coche y cómo funcionaba esa situación en una trituradora de coches? Lo que yo vi fue que era un brazo metálico que lo cogía y lo trituraba. Exactamente. Y salía una cajita. Exactamente. Eso es en esencia. Algo así, ¿no? ¿Verdad? Yo también he visto eso, ¿verdad? Cómo lo iba aplastando, triturando hasta que quedaba algo prácticamente que era irreconocible con relación a lo que era ese vehículo. Bueno, algo parecido sucedió con Jesús. Pensad en esta experiencia, aquellos que habéis visto vehículos o cualquier otro elemento que ha sido destruido. Fijaos las mujeres, ¿no? Las esposas, cuando hacéis cualquier batido, cualquier cosa en una batidora, ¿verdad? O en una trituradora, ¿cuáles son los efectos? ¿Veis cómo se va triturando y va desapareciendo eso y se convierte en jugo, limón, naranja o cualquier otra cosa? O en un fruto seco, ¿verdad? Que es una pasta. ¿Veis? El efecto es tremendo y de unas consecuencias irreparables. Eso no se puede recuperar, ¿verdad? En esos productos que son tratados así. Pero Jesús fue a este nivel triturado. Fue triturado hasta cumplir su visión, la voluntad divina. Rogó, suplicó, con clamor, con lágrimas a su Padre. Fue sometido a una trituración física, pero sobre todo mental y espiritual. Pensad por un momento, solamente como una comparación humana, que vosotros os tuvierais que separar, hombres, mujeres, de vuestro esposo o vuestra esposa, que amáis y queréis y que toda la vida habéis tenido una relación, una comunicación y un contacto maravilloso. Siempre durante años y de pronto, un día, eso se rompe. Pero se rompe porque hay algo profundo que os separa. Algunos que han pasado por esta experiencia saben de sobra el daño, el efecto terrible que produce en los corazones humanos. Cuando tú has amado a una persona, cuando tú te has relacionado con ella, te has comunicado y lo has hecho siempre con seguridad, con confianza, ¿no? Con plenitud. Ahora de pronto esa separación la estás viendo venir que no, que se va a producir y que va a cambiar, que no va a ser igual que era antes. La carga del pecado de todos nosotros fue una trituradora, demoledora sobre su angustiado corazón, hasta el punto de que, recordáis los textos de Evangelio, nos dice que sudó grandes gotas de sangre, Lucas, y uno de los soldados que abrió el costado con una lanza al instante salió, como sabéis, sangre y agua. De ese dolor profundo, de ese dolor intenso que Jesús había pasado en Getsemaní, que ahora se completaba en la cruz. Llevaba hasta sus últimas consecuencias en la cruz. Triturado y angustiado mentalmente con una carga terrible, estaba aprendiendo la última gran lección en su vida
en su naturaleza humana como Jesús. La obediencia hasta el sufrimiento, en el sufrimiento hasta la muerte de cruz. Fijaos, para, como nos dice el texto, ¿verdad?, aprender la obediencia, que después vamos a comentar en un momento. Bueno, los versículos 8 y 9, os que quiero resaltarles también algunos detalles antes de finalizar esta mañana. Nuestro tema nos habla de un verbo en griego, manzano, que no tiene que ver con el árbol que da manzanas, pero es una palabra similar que se utiliza en griego, manzano, ¿no? Y que tiene el sentido de aprender, pero no aprender por conocimiento, como cuando uno va al colegio, va a hacer estudios o va a la universidad o cualquier otro centro. No era conocimiento, sino era especialmente experimentación. Un conocimiento por experiencia, por experimentación. Aprender la obediencia por mero conocimiento y estar dispuesto a obedecer es algo muy distinto a conocer las cosas por propia experiencia. El hijo poseyó siempre la disposición a obedecer a su padre. Lo hizo a lo largo de toda su vida, a lo largo de todo su ministerio, a lo largo de toda su obra. Pero necesitó el conocimiento práctico, que solo puede adquirir por experiencia real. Por eso veis, las palabras a veces, cuando uno va al original, tienen un matiz, una profundidad enorme. Jesús tuvo que experimentar la obediencia. No solo ser una mera teoría, un mero conocimiento, como a veces podemos tener en la iglesia, ¿verdad? Hablamos de obediencia, hablamos de muchas otras cosas teóricamente, pero ¿y en la práctica? ¿Y en nuestra experiencia personal? ¿Cuánto de eso se produce o tiene lugar? Hay algo que no pudo adquirir, sino solo en los días de su carne. Y esto fue el conocimiento directo de la experiencia del sufrimiento. Hasta que Cristo realizó este sacrificio, no conoció experimentalmente hasta qué punto tenía que obedecer y hasta qué punto tenía que aprender la obediencia. Muchas veces nosotros, sabéis, como adventistas, como cristianos, no somos plenamente conscientes de hasta dónde Dios quiere de nosotros, o hasta dónde Dios pide de nosotros, o hasta dónde Dios quiere que alcancemos experiencia y aprendamos lecciones. Y la obediencia es una de las lecciones más difíciles de aprender en este mundo. Y más en estos tiempos. ¿A quién le gusta obedecer? ¿Quién aprecia la obediencia? ¿Quién le agrada la obediencia? Poca gente en nuestro tiempo. El aprendizaje de Jesús aprendió la obediencia porque la ejercitó. Aprendió equivale aquí en el texto a ejercitó, practicó, ejecutó realmente y vivió la obediencia como un aprendiz, como alguien que quería aprender. Cristo aprendió la obediencia como un hombre aprende en la verdadera lucha de la tentación, o una mujer en la tribulación, en medio de muchas aflicciones, soportando efectivamente el sufrimiento hasta sus últimos y mínimos detalles. Así, todos los sufrimientos que él experimentó fueron realmente extraordinarios porque supuso todos esos sufrimientos que pudiera llegar a esos niveles finales en su experiencia acerca de la obediencia. Todos los sufrimientos que Jesús soportó fueron el precio, hermanos, hermanas, jóvenes, de su obediencia. El precio necesario de su obediencia. Fue parte de su obediencia, el verdadero medio por el cual Dios pudo cumplir en él su voluntad y pudo completar y llevar a cabo el plan de redención hasta el final. Dice el texto, y ahora nos acercamos a nosotros también, no solo a Jesús. Dice el texto, habiendo sido perfeccionado, versículo 9. Aquí el verbo que se utiliza en griego es habiendo alcanzado la meta, habiendo alcanzado el objetivo. Teleos, habiendo alcanzado la finalidad. Por tanto, algo que llegó a completar y a perfeccionar. Así llegó a ser el perfeccionador, el ser perfeccionador, y alcanzó la perfección en su naturaleza humana. Mediante su aprendizaje de la obediencia, dice el texto, por lo que padeció, aprendió esa obediencia. Y eso lo capacitó para ser el perfeccionador del ser humano, para que mediante Cristo nosotros podamos también alcanzar la perfección de nuestro carácter, la mejora de nuestro carácter, el crecimiento de nuestro carácter. Solamente alguien que lo perfeccionó puede desarrollar y hacer en nosotros
esa perfección. No estoy hablando de legalismo, ni estoy hablando, por supuesto, de obras ni nada semejante. Estoy hablando de que quien logró ese, a través del sufrimiento, a través del lloro, de las lágrimas, etcétera, es el quien puede hacer en nosotros alcanzar esa perfección, ese crecimiento. ¿Por qué? Fijaos lo que dice el texto, y nos lleva al final de estos versículos en esta mañana. Porque vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Obtuvo la victoria mediante dos elementos fundamentales. Dos elementos que al ser humano no le gustan. Son de los que menos le gusta al ser humano y acepta. El sufrimiento y la obediencia. El sufrimiento y la obediencia. Dos cosas para nosotros, para los seres humanos en general, que no es de nuestro agrado en la mayor parte de la gente. Y ahora os voy a comentar sobre esto también. Por lo tanto, Jesús se convirtió en el autor de nuestra salvación eterna para todos los que queramos ser completos y perfectos por medio de los métodos de Dios. ¿Cuáles son los métodos de Dios? Los métodos de Dios es el aprendizaje mediante el sufrimiento, como os decía hace un momento, y la obediencia. ¿Cuáles son los métodos de Satanás, los métodos de este mundo? La búsqueda del placer y la desobediencia, o la rebeldía. Eso es lo que el Padre y el Hijo querían desarrollar y lograr a través del plan de redención. Y mostrarnos a los seres humanos para que Él pudiera actuar en nosotros y perfeccionarnos. El sufrimiento y la obediencia. ¿Veis? Totalmente opuesto a lo que pasa en este mundo, en nuestro tiempo y en el pasado de nuestra historia como mundo y como sociedad. ¿Qué es lo que busca la gente? El placer. Continuamente el placer, no el sufrimiento. Todo lo contrario, huye y se aleja del sufrimiento. Pero este no es el método de Dios. Aunque nos resulte difícil, incomprensible o extraño. Yo os quiero decir una cosa como experiencia personal. Cuando he pasado por momentos de sufrimiento y de dolor, he salido renovado, mejorado, cambiado de una manera extraordinaria. En muchos momentos. Cuando ha sido todo cómodo, confortable, agradable, todo, ¿verdad?, placentero, no. Al final se crean en nosotros hábitos, vicios, conductas, acciones, pensamientos que nos lleva a otros caminos y a otros propósitos. Esa es la diferencia entre el plan de Dios y el plan del enemigo, de Satanás, el plan del ser humano. Y es ahí donde muchas veces choca nuestra experiencia, nuestra vida como cristianos, como adventistas. Y choca también, ¿verdad?, ver cómo Jesús, para llevar a cabo esa obra, tuvo que pasar por todas estas circunstancias y vicisitudes tan profundas, tan intensas. Antes de terminar, quiero deciros algo que cambia un poco la dirección de lo que os estoy diciendo. Hace algunos años, un autor adventista escribió un libro. Este autor era Ralph Larson. 100 años de Cristología Adventista, desde 1852 a 1952. Este es parte del libro de Ralph Larson, Cristología en los escritos de Ellen White. 400 citas, referencias de Ellen White y 800 autores adventistas antes de 1952 que hablan y hablaban acerca de Jesús, de su naturaleza humana. Y hoy la Iglesia Adventista tiene un problema importante con este tema. Un problema importante, quizás uno de los problemas mayores que tiene hoy, desde el punto de vista bíblico y teológico, la Iglesia Adventista. Desde esos años, los años 50. Y es relacionado con la naturaleza humana de Jesús. Relacionado con la naturaleza humana de Jesús y sus implicaciones para nuestra concepción. Muchos piensan, y hace poco leía un autor adventista también sobre esto, no, bueno, la naturaleza humana de Jesús no es importante, no es una creencia fundamental, nosotros no lo hemos desarrollado como creencia fundamental. Pero es que el problema que muchos no ven y no han visto es que eso afecta, según el concepto que tengamos acerca de la naturaleza humana de Jesús, si esta fue antes de la caída o después de la caída de Adán y Eva, afecta nuestro concepto de pecado, nuestro concepto de justificación, santificación y salvación.
Y ese problema está hoy en nuestra iglesia, no ha sido resuelto desde los años 50. Y sigue habiendo una fragmentación y un debate fuerte en la iglesia entre unas posiciones y las otras. Yo solamente quiero dejaros esta reflexión, porque según el concepto que tengamos de Jesús y de su naturaleza, según el concepto que tengamos, si Jesús vino a esta tierra perfecto, recto y puro, sin ningún efecto de 4000 años en su naturaleza humana, como los tienen algunos, o muchos, probablemente la mayoría, o si Jesús vino con una naturaleza humana desde Adán y Eva caídos, cuando se le prometió a la mujer, y la simiente que nacerá de ti, ella aplastará la cabeza de la serpiente, y ella le herirá en el calcañar. Si fue después de la caída, teniendo que afrontar todas las vicisitudes y afrontar la tentación, las tribulaciones, con una naturaleza o con otra, cambia completamente. Pero cambia no solo en cuanto a Jesús, sino cambia también en cuanto a nuestra concepción de otras creencias. Por eso, esa fragmentación, ese debate que actualmente está en la Iglesia. Solo quería dejaros esta reflexión para que, seguramente conocéis algunos de vosotros o bastantes esta situación, pero es una situación que aún a día de hoy sigue siendo un problema, porque está produciendo en la Iglesia una fragmentación en cuanto a las posiciones teológicas sobre otros temas. La naturaleza de Jesús y las implicaciones que tiene en cuanto, como os decía, el pecado, la justificación, la santificación y la salvación. Y recientemente ha habido debates y publicaciones sobre esto muy profundas. Solo quería que vierais a través de este mensaje de Solo ante el peligro, vierais realmente hasta dónde llegó la naturaleza de Jesús y hasta dónde tuvo que vencer, tuvo que luchar, tuvo que afrontar la tentación, tuvo que afrontar el plan de salvación, el plan de redención, con Él mismo, con el Padre y con este mundo y con nosotros. Termino diciéndoos, Cristo dijo, aprended de mí. ¿Cuánto hemos aprendido en la escuela de Cristo, hermanos? ¿Cuánto hemos aprendido en la escuela de Cristo después de la cantidad de años que llevamos en la iglesia? Cantidad de años que somos adventistas del séptimo día. ¿Necesitamos todavía leche espiritual en nuestro aprendizaje? ¿O ya podemos comer carne sólida espiritual? ¿En qué estado estamos? Recordad que hablamos continuamente de que somos laodiceos, la Odisea, pero en algún momento eso tendrá que acabar, tendrá que seguir uno u otro camino, nosotros y la Iglesia, y cada uno de los que formamos parte de ella. La cuestión es, ¿qué aprendizaje estamos teniendo ahora nosotros? ¿Qué estamos aprendiendo en nuestra vida espiritual? ¿O simplemente dejamos que discurra y siga su curso semana tras semana, mes tras mes, año tras año, sin que repercuta profundamente en nuestras vidas? ¿Cómo hemos afrontado nuestros sufrimientos, clamores y lágrimas? Hay muchas cosas que tenemos que desaprender y que debemos desaprender en la vida, ¿verdad? Aun siendo adventistas desde pequeños, aun habiendo nacido en la iglesia, hay muchas cosas que debemos desaprender y otras que debemos aprender. Jesús tuvo que aprender algunas que no había aprendido por experiencia a lo largo de su ministerio y de su obra hasta estos niveles que hemos visto esta mañana. La cuestión es, como hijos de Dios, ¿cuánto hemos progresado en nuestro aprendizaje y obediencia como adventistas del séptimo día? ¿Cuánto hemos progresado? Si hay estos problemas, como os acabo de decir, de la naturaleza humana de Cristo y otros en nuestra iglesia teológicos y de otro tipo, algo está pasando entre nosotros desde hace tiempo que nos está llevando a que ese progreso puede ser en número, puede ser en miembros, puede ser, ¿verdad?, en la misión, en la evangelización, etcétera, pero en la vida de la iglesia. No hace falta nada más que ir a internet, a las redes sociales y ver las tensiones, ¿verdad?, vídeos, mensajes de una dirección en otra y las tensiones, discusiones y desacuerdos que hay en muchos aspectos. Algo está pasando entre nosotros y por eso yo os pregunto y me pregunto, ¿cuánto hemos progresado en nuestro aprendizaje y obediencia como adventistas del séptimo día en 2024 hasta este momento? Recordad, hermanos, lo más importante es aplicar lo que se aprende. Es lo único que en realidad tiene importancia.
De poco sirve saber, conocer, entender, tener gran conocimiento. Yo me miro a mí mismo como pastor. ¿De qué sirve todo lo que yo pueda tener de formación, de conocimientos, de titulaciones, de experiencia, de años de enseñanza, de aprendizaje? ¿Qué vivo yo? ¿Qué practico yo? ¿Cuánto he aprendido en mi vida de la obediencia y del sufrimiento? ¿Cuánto me ha cambiado? ¿Cuánto me ha transformado? ¿Cuánto me ha hecho mejor cristiano, mejor adventista y me ha acercado más a Dios? Eso es lo que quiero para vosotros esta mañana, hermanos. Y es lo que necesitamos como iglesia. Menos discusiones, menos debates y más cambios y transformaciones. Como buscó Jesús. Como buscó Jesús, cambio. Tengo que llevar a cabo la misión y llegaré hasta el final, cueste lo que cueste. Tenga que entregar mi voluntad, mi obediencia, mi aprendizaje, el sufrimiento que tenga que afrontar. Y Jesús nos dejó ese modelo, ese ejemplo, como nuestro sustituto, para que nosotros podamos también alcanzar ese camino. Si estamos dispuestos al aprendizaje, al sufrimiento, a la obediencia, a seguir a nuestro modelo en sus pisadas, cuando nos toque a cada uno de nosotros. Y a medida que se acerca el tiempo de la venida de Jesús, más todavía, porque cada vez los tiempos son más cercanos. Todos lo pensamos, pero la pregunta es, ¿qué hacemos? Eso está en nuestra voluntad, como estuvo en la de Jesús. Lo que hacemos y lo dispuesto que estamos en nuestra voluntad de afrontar ese aprendizaje y ese cambio. Ojalá para vosotros, hermanos, para cada uno de nosotros, eso esté en nuestro corazón. Porque eso nos llevará a la eterna salvación por la que vino Jesús. A la eterna salvación, como os leía en el versículo 9, la eterna salvación para que Él, como Él vino como perfeccionador, como quien la cumplió perfectamente para aquellos que la obedecen, aquellos que la quieren, que la desean, que la buscan y que es lo más importante de su vida. Que así sea, hermanos.